dificulta e impide incluso la lactancia del bebé. Y como no puede no tratarse, pueden pensar que es mala práctica, que así es la lactancia, se deja evolucionar y puede constituirse finalmente en la mastitis crónica. La mastitis crónica puede ser inespecífica como la que tenemos o específica, que es la relacionada a tuberculosis. La relacionada a tuberculosis no tiene que ver con la lactancia, sino más bien con un estado inmune disminuido, como cualquier localización de una infección por TB. Y le encontraríamos formando glándulas, lo que no está pasando. Y en la mastitis crónica inespecífica solamente vamos a ver infiltrado inflamatorio. Las glándulas que están por ahí mezcladas son normales, completamente benignas. Entonces es un proceso inflamatorio no neoplásico. Diagnóstico, chicos. Mastitis crónica inespecífica. Y esa es la 124. Doctora, ¿va a haber telorrea? Puede haber, sí. Pero en la crónica por TB puedes encontrar. ¿Qué color? ¿Qué es telorrea? Generalmente telorrea hace referencia a que sea hemorrágica. ¿Ya? Generalmente. Ahora tendrías que, si no dices nada, telorrea puede ser es generalmente hemorrágica. Pero si es que quieres hacer mención a que hay salida de pus, algo puedes mencionar telorrea blanquecina, turbulenta, acuosa, menciona la característica. Hay otra neoplasia, otra lesión similar a la que estamos viendo ahorita en el microscopio, en la que característicamente aparece telorrea, salida de hemorragia por secreción seminolenta a través del pezón, que son el papiloma. ¿Recuerdan el papiloma ductal de la mama? Las lesiones papilomatosas suelen cursar clínicamente con salida de un material hemático. Ahora, de lámina 131. Lo que tenemos es otro corte de mama, igual lo conocemos porque hay aquí atrita, glándulas, estroma fibroso y por allí algo de tejido adiposo. Pero en esta mama vamos a encontrar, miren este límite, esta lesión, es una pared de un quiste. Todo eso que estamos viendo aquí es una formación quística. Por aquí está. Aquí, esta sigue siendo la pared del quiste. Es una lesión quística en cuya pared se origina, miren, como un tallo grande, del cual nace esta proliferación que está creciendo dentro de la formación. Giancarlo, estamos en clase. Siempre entonces vamos a denominar el quiste por el epitelio que lo está cubriendo. La glándula mamaria, recuerda, tiene dos tipos de células, ¿no? Unas células glandulares, las más superficiales, y por debajo unas células mioepiteliales. Es un ducto normal de la mama. La mamaria que se encuentra dilatada formando un quiste. Hay un quiste de la mama. Pero para completar el diagnóstico vamos a mencionar que dentro de este quiste hay esta proliferación que se origina acá. Este es el tallo. Pero a pesar de ser una proliferación, esta no infiltra. Miren cómo respeta la membrana basal. Crece más bien al interior del quiste, pero no lo invade, no infiltra la membrana basal. Y las células que están formando esta neoplasia van a mencionar dos características. Las células de esta neoplasia se van a estudiar, uno, por la formación de túbulos. Miren cómo aquí forman túbulos, y en algunas zonas pueden ya no formar túbulos, como acá. Eso es un nido más irregular. Aquí en cambio hay un túbulo, este es otro túbulo, hay otro. Algunas células se encuentran formando túbulos, otras ya no. Y los núcleos son atípicos. Los vemos claros y en muchos casos dejan ver el núcleo. Esta es entonces una proliferación de células atípicas que forma algunos túbulos. Si es una proliferación atípica, ¿cuál sería el nombre de la lesión? Carcinoma, muy bien. Y si
no está infiltrando In situ. in situ. El diagnóstico es carcinoma in situ, intraquístico, porque está dentro de un quiste, y para redondear de la mama. Carcinoma in situ intraquístico o intraquístico in situ no cambia el diagnóstico. El carcinoma de mama se va a estadiar, a clasificar histológicamente de acuerdo a las características que les he mencionado. Si forman o no túbulos, qué porcentaje forma túbulos, eso no necesito que lo mencionen, pero tenganlo presente. Y las características de los núcleos, además de una tercera característica que no se las menciono porque es más de especialidad, que es contar el número de mitosis por campo de carbono. Se coloca un campo, en todo este campo, por ejemplo, no hay mitosis. Otro campo, hay dos mitosis. Se va a otro campo y se puede. En general se da un promedio por campo de gran poder. Estudiando 10 a 20 campos. Y eso nos va a dar el grado histológico de la numeración de mama. El cáncer de mama ya saben que está más relacionado a la exposición de hormonas. Y el cáncer de mama se debe, una vez que se diagnóstico, se debe estudiar para clasificarlo molecularmente y poder definir el tratamiento que va a seguir la paciente. Puede ser un tratamiento hormonal salud o puede ser un tratamiento con anticuerpos monoclonales. Además de eso, como parte de la quimioterapia. Y además está acompañado de tratamiento de radioterapia y de cirugía. El protocolo de tratamiento que se da primero depende mucho del tamaño y de la clasificación molecular del cáncer. Vamos a la siguiente, la número 121. Doctora, ¿sería carcinoma o adenocarcinoma puede ser también? Puede ser adenocarcinoma, no está mal, ¿ya? Pero también está bien carcinoma. Lámina 121. 121. Ya terminamos hasta ahí mama. La otra de mama la vamos a obviar. No la consideramos. Vamos a ver, perdón, 121. Estamos viendo, les dije, gineco, patología y mama. Ya acabamos mama. Este órgano que estamos viendo, que está formado por estas células. ¿También es láminas? No. ¿En qué parte, qué zona del aparato genital femenino encontramos estas células? Están un poco mal formadas, pero son células como este de aquí, altas, cilíndricas, que tienen arriba en la parte apical. Sí, como no se encontramos trombotomía, muy bien. Esta trombotomía, miren al interior de la trompa, todo este volumen está ocupado por, ¿qué sería esto? Ya, si son hematías en gran cantidad de hemorragia, porque está fuera de un vaso. Al interior de esta trompa hay hemorragia y tenemos que buscar cuál es la causa de la hemorragia. Mezclada con esas zonas hemorrágicas tenemos esto de, ¿qué es esto? En el interior de la trompa debiéramos encontrar normalmente solo fibras, ¿no es cierto? El mismo epitelio cilíndrico cubierto, pero acá no encontramos epitelio cilíndrico, se ve una doble capa. Incluso miren este nido, esta zona de células que parecen un cúmulo de varias células juntas en las que no se puede distinguir muy bien el borde de una y otra. Podría aparentar una célula multinucleada. ¿Dónde encontramos estas formaciones? Sincicio trofoblasta. Estas uniones de células, exacto. Sincicio trofoblasta, ¿dónde está Pau? ¿Dónde lo encontramos? Pegado a la ¿Qué órgano, sí, transitorio, tiene
sincicio trofoblasto. ¿Qué órgano tiene sincicio trofoblasto? ¿La trompa tiene sincicio? No. ¿Dónde encontramos sincicio? En la placenta, muy bien. ¿Qué es entonces esto que estamos viendo? Embarazo. Placenta, muy bien, Carlos. Escuchen lo que les estoy preguntando, ya no vayan más allá. Esto es entonces placenta, vellosidad coriónica. La vellosidad coriónica forma las placentas, ya saben que tiene trofoblasto intermedio y sincicio trofoblasto. Citotrofoblasto. Estas vellosidades no deben encontrarse dentro de la trompa y estamos viendo mezcladas con hemorragia. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico ahora sí? Embarazo ectópico. Porque ¿cómo se hace el diagnóstico de un embarazo ectópico? Con la observación histológica de vellosidades coriónicas dentro de la luz de una trompa uterina. Pueden sospecharlo con ecografía, con dosaje de beta-HCG, con todo lo demás, pero el diagnóstico es histopatológico. Vellosidades coriónicas en la luz de la trompa uterina. ¿Por qué la vemos mezclada con hemorragia? Porque generalmente para hacer el diagnóstico, cuando se llega a hacer ya el diagnóstico, es porque la paciente ha experimentado un crecimiento del embrión que va más allá de la capacidad de la trompa de dilatación. Se ha dilatado tanto que llega incluso a perforarse y puede cursar clínicamente con hematosalpinx y hacerse una complicación quirúrgica y necesita intervención. El embarazo ectópico ocurre en el 1% de embarazos. De todos los embarazos ectópicos, el 90% se encuentran en la trompa uterina. ¿En qué zona es la más frecuente? De la trompa. ¿En qué zona de la trompa es más frecuente? En la ampolla de la trompa uterina. En el resto también suele haber, pero es mucho más frecuente, 50-70% de frecuencia en la ampolla. Puede incluso encontrarse embarazo ectópico ovárico o embarazo ectópico abdominal. El embarazo ectópico ovárico, por ejemplo, se produce cuando la fecundación del espermatozoide fecunda el ovocito, ni bien es que ha eclosionado el óvulo. Se eclosiona y se fecunda, por eso se implanta el ovario. A pesar de localizarse la implantación fuera de la cavidad uterina, que es lo eutópico, el endometrio, puede también experimentar cambios hormonales, como por ejemplo la desidolización. Vamos a ver cambios en el endometrio clásicos de un embarazo, pero no encontramos embrión en cavidad. Diagnóstico de embarazo ectópico, los hallazgos. ¿Por qué es un embarazo? Porque es una trompa uterina con vellosidades coriónicas en el útero. Listo. La siguiente es la 119. El embarazo ectópico, la mayor frecuencia, la mayor parte de casos ocurre por una alteración en la motilidad de la trompa uterina. O sea, normalmente el ovocito tiene que viajar y llegar a la cavidad para ir implantarse. Pero como hay una inadecuada motilidad, no migra. Esta disfunción en la motilidad puede darse por adherencias en la pared de la trompa. Puede ser lo más frecuente por infecciones del tracto genital, sobre todo la transmisión sexual, o sea, EPIs a repetición o ETS a repetición. Por lo tanto, una paciente con una conducta sexual irresponsable es muy probable que haga embarazo. También puede haberse casos en pacientes con tumoraciones en la cavidad uterina que impidan una adecuada movilización tubárica, y pacientes con cuadros abdominales que condicionen otro tipo de adherencias. Por ejemplo, apendicitis con peritonitis. La peritonitis va a comprometer toda la cavidad, se hacen zonas fibrosas, se hacen adherencias y esto dificulta la migración del fibroso. Pero es raro. La siguiente lámina, la 119. Miren, esta de aquí, otra vellosidad coriónica. Ya la saben reconocer. Tienen estas zonas de sincicio trofoblasto. Y al interior vamos a encontrar de estas que tenemos en la lámina estos espacios. ¿Recuerdan cómo denominamos? No son vasos, parecen vasos, pero en realidad son espacios vacíos. Acumulación edema, exacto. Son vellosidades coriónicas edematizadas. Algunas incluso
las van a encontrar completamente dilatadas que parecen cisternas, unos quistes. Tenemos cabezas. No, parcial. Podemos incluso verlas bien dilatadas como quistes, como verdaderos quistes, algo así, pero más redondeadas. Diagnóstico entonces, vellosidades con edema. Ya me he hecho la teoría de gineco, sí, ya tienen examen sábado. Ya deben saber. Vellosidades clínicas con edema o degeneración hidrópica. ¿Sí se conoce eso? Pero ya no. Eso es la tronco. O sea, pingo es tronco. Clínicamente esta placenta, que es una placenta que tiene vellosidades clínicas, se va a ver como un racimo de uvas. Enfermedad molar, mola y datiforme. Se puede hacer mola y datiforme, mola y datiforme. La mola puede ser completa o parcial. Mola y datiforme. Mola y datiforme. La que tenemos aquí es parcial porque la completa presenta muchas más cambios. Son bien degeneradas, bien edematizadas. Este de acá solamente póngale el diagnóstico mola y datiforme. ¿Cómo, doctora? Mola, como suena M-O-L-A. Y datiforme o idatidiforme. Vamos a ver qué les... Se puede usar los dos términos. Vamos a ver qué más correctamente. La mola no era una mala malformación. Es una malformación, claro, es una O sea, malformación. es un hijo. Mola idatiforme. Hay una alteración cromosómica en la producción de la mola idatiforme. La mola idatiforme completa, en la mayoría de los casos, se presenta por una, se encuentra con un cariotipo 46XC, que deriva de una duplicación de un esperma haploide del papá. Puede incluso también relacionarse a mutaciones maternas recesivas en el gen NLRP7 y en el gen HDS13L. Esto solamente condiciona que la mamá tenga más frecuentemente enfermedad molar. La alteración es cromosómica del esperma. En su mayoría 46XL. La mola idatiforme parcial es, para que se acuerden, parcialmente mola. Hay mola, pero también hay embrión. Ya, la parcial. Y los hallazgos son ocasionales. Algunas que otras presentan estas dilataciones. En cambio, la mola idatiforme completa es completamente mola. Todos son esas dilataciones y no existe embrión. Puede haber alguna segmentos, algo intentando formarse, pero no hay embrión completo. La mola idatiforme puede presentarse en un embarazo implantado tópicamente en la cavidad endometrial o también puede presentarse en embarazos ectópicos, embarazo ovárico, por ejemplo. Y si se relaciona, hay un mayor riesgo en pacientes que ya han desarrollado una mola previa. La mola puede ser, además de parcial o completa, puede ser invasiva o no invasiva. La mola invasiva, a pesar de no ser una lesión maligna, es infiltrativa y puede hacer metástasis. El peor caso, el caso más agresivo, más invasivo de enfermedad molar o enfermedad trofoblástica gestacional, lo tenemos en la lámina 120. ¿Cuál es el órgano de una enfermedad molar? Ah, placenta. Placenta. Doctora, disculpe. Decía las 100. Perdón, disculpe. En la descripción, en todo caso, de las 119 Vellosidades, ¿cómo están para decir que hay mola? Edematizadas. Ya, edematizadas. Gracias, doctora. No se preocupen. Ya, ahora en la siguiente lámina, en la 120, tenemos la forma de enfermedad trofoblástica gestacional agresiva, en la que hay una proliferación desordenada de todos los tipos celulares. Miren estas, como incluso ya son proliferaciones atípicas. Ya no solamente vemos vellosidades, incluso aquí tendríamos que no ver vellosidades normales, todo es atípico. Miren estos nidos de sincicio trofoblasto, núcleos
aparentemente de una misma célula, pero son varias células pegadas con núcleos bien atípicos, hipercromáticos, irregulares, con la proliferación. Pongan en general trofoblástica porque las tres capas son las que van a proliferar. El trofoblasto intermedio, el trofoblasto y sinciso trofoblasto. Diagnóstico, coriocarcinoma. Igual está mezclado con sangre, ¿por qué? Porque la placenta es un órgano ricamente vascularizado. Bueno, la proliferación de las tres capas. de las tres capas trofoblásticas. O detalles, ¿no? Trofoblasto intermedio, trofoblasto, sinciso trofoblasto. Me basta con las tres capas del trofoblasto. Mire, todos estos nidos. El coriocarcinoma es maligno, es invasivo. La mayoría de veces se diagnostica con ya haciendo metástasis, sobre todo en aquellos casos en que no se ha derivado de una lesión premaligna, porque una enfermedad molar, una mole letidiforme invasiva puede, sobre todo la completa, puede llegar a convertirse en un coriocarcinoma y finalmente hacer metástasis. La metástasis más frecuente del coriocarcinoma es el pulmón. Clínicamente la paciente se encuentra con hemoptisis, expectoración hemoptoica, tose y expectora sangre. Diagnóstico diferencial, TB. Siempre hemoptisis, TB, coriocarcinoma, los dos aparecen. ¿Qué más te iba a decir? Obviamente, imaginológicamente es muy distinto un pulmón con TB que un pulmón con coriocarcinoma. En el coriocarcinoma van a ver la lesión tumoral ricamente vascularizada, es placenta está bien vascularizada. Pueden encontrarse también lesiones en hígado, con pequeñas lesiones hemorrágicas y que va a condicionar una disfunción hepática. Pueden encontrarse también en otras zonas, por ejemplo en vulva, pueden encontrarse lesiones o máculas de coloración vinosa, rojo vinoso, que es característico del coriocarcinoma. Con metástasis. Entonces, 120 coriocarcinoma. Placenta también es placenta. 123. La 123 es la última, pero tenemos una salpingitis que ya la hemos visto, la inflamación de la trompa y una mama con otro cáncer. La que vamos a ver es la 123, ¿ya? La que tenemos, préstame ya Carlos, 123, porque está muy pálido. Este es otro corte de mama. Glándulas, estroma fibroso, tejido adiposo. Mama. Esta mama tiene una enfermedad, pero esta enfermedad tiene varios hallazgos histológicos. Primero, el estroma, todo lo que está conteniendo las glándulas mamarias, por zonas como aquí se encuentra más fibroso. Alguno tiene una lámina más, seguramente más eosinofílica, ya más densa. Esta está un poco pálida, pero todo este estroma lo vemos bien denso. Hasta allí tendríamos fibrosis. La fibrosis del estroma es un hallazgo. Estos ductos de la mama se encuentran dilatados de tal forma que incluso forman quistes. Cuando un ducto se dilata tanto, forman quistes. Tenemos dilatación quística o quistes de la mama, fibrosis, quistes. Este de acá es otro hallazgo. Estas son glándulas normales. Las glandulitas, los ductos de las glándulas. Pero miren esta glándula como se ha dilatado y en su interior la dilatación se ha producido por esta proliferación de células, ¿sí? La proliferación en mama, para determinar si son benignas o malignas, vamos a ver.
proliferación dentro de un ducto. Está ahí de todo. Las células que se encuentran proliferando no son solamente las células glandulares, estas redondas, sino que hay unas células alargadas. Estas son las células mioepiteliales. Entonces, si en mama tenemos una proliferación de las dos capas, tanto de células glandulares como células mioepiteliales, esto es una lesión benigna. Y además porque vemos que forman luces irregulares, unas más pequeñas y unas más grandes. Eso, paradójicamente, es típico de lo benigno. Una lesión neoplásica tiene todos los orificios igualitos o no tiene. Este hallazgo se denomina hiperplasia porque es una proliferación celular ductal. Hiperplasia ductal. Solo así pongan, ya como hallazgo. Como hallazgo. Hiperplasia ductal, fibrosis, quistes. Tenemos 3 hallazgos y nos falta uno más. Esta otra glandulita que también está dilatada, predomina bastante la dilatación. Normalmente las células glandulares de la mama son así cúbicas y aquí las encontramos. ¿Cómo están estas células? Más alargadas, cilíndricas, ¿no? Columnares, y no solamente células columnares, sino que en la zona apical aparece esta zona eosinofílica, bien rosadita. E incluso esta zona empieza a decapitarse, se estrangula y se separa, se divide del resto de la célula. Adopta una forma, hay un cambio en el fenotipo, en el tipo, en la morfología externa de la célula, similar a las células glandulares apocrinas. Recuerda que las apocrinas producen su secreción por decapitación, pierden una parte de su estructura. Por eso es que la secreción apocrina de las glándulas apocrinas tiene una disposición importante. Entonces, tenemos cambios de aspecto apocrino, se denomina este hallazgo metaplasia apocrina. Ya no son como estas, miren, cúbicas, alargadas y con una zona eosinofílica. Entonces, la descripción menciona nada más los hallazgos: metaplasia apocrina, fibrosis, quistes e hiperplasia ductal. Esos 4 son los hallazgos y el diagnóstico es enfermedad fibroquística de la mama o mastopatía fibroquística, la pueden encontrar. ¿Cómo, doctora? Fibroquística o mastopatía fibroquística. La hiperplasia Hiperplasia ductal. Si buscan van a encontrar que la hiperplasia ductal puede ser usual, típica o atípica, porque en algunos casos es similar a una neoplasia. Pero basta con que reconozcan que es una hiperplasia ductal, porque está dentro del ducto. La enfermedad fibroquística de la mama es un cuadro frecuente relacionado a hormonas, a afluencia hormonal, por lo tanto es de pacientes jóvenes. Y a veces suele organizarse todos los cambios, pueden simular fisiológicamente el contacto de genes neoplásticos. Por eso se puede diagnosticar, se identifica con la histopatología, le sacan a la paciente la lesión. Pero todos estos son cambios benignos, hormonales. Y esto es toda la práctica.